Mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas, como siempre, para el día de hoy, que te quieren hablar. Sea el día que la puedas ver, es una lectura extemporánea. Pasado, presente, futuro, amor o desamor. Personita especial, la personita que realmente tengas en tu mente, de tu interés. Vamos antes que nada, voy a ponerlas aquí porque no las quiero confundir. Vamos primero que nada a sacar aquí una cartica de los oráculos. Los oráculos hablan mucho también. Los oráculos muchísimas veces, mira, uy, se volteó esta carta. Uy, mira lo que sale aquí. Le traicionaron, mi querido colectivo. Vaya, vaya, vaya. Esto es lo que se llama, como decir, un tiro de gracia. Esto es lo que se llama el karma. Esto es lo que se llama la justicia. Le llegó la justicia divina. Se volteó esta carta, se cayó esta carta. Hay mucho que pensar. Estamos viendo por aquí. Esta persona está quizás también con intenciones de mucho que pensar. Quiero seguir sacando más cartas aquí, más oráculos. A ver qué otra cosa. Uy, a ver qué otra cosa me quieren decir las cartas en este momento, ¿sí? Así que vamos a ver qué nos dicen. Vamos. Y vamos a ver por aquí qué otra cosa más me están hablando. A ver. Estoy viendo el tiempo, y no me vaya a pasar de tiempo tampoco. Y dice, tendrás noticias, te llamará. Ujú. Sí, señor, después de esa tremenda traición que le hicieron, después de que se dio cuenta o que realmente le pasó lo mismo que te hizo a ti, esto ahora es como decir, ahora quiero regresar porque a mi colectivo esto no me lo hubiera hecho. Esta persona con quien yo estaba quizás no me lo hubiera hecho. Ahora está empezando a comparar. Ahora es que se está dando cuenta realmente del valor que tú tenías. Y eso es muy importante. No es que yo me esté alegrando porque le haya pasado eso. No, para nada. No tengo por qué hacerlo. Pero sí me parece que fue un buen momento o fue un indicio para que esta persona pudiera entender realmente qué era el amor, que la había regado, que se había equivocado, porque a veces uno está como tan metido en ese drama o tan metido en esa aventura que uno de verdad tiene los ojos tapados y la gente le habla y le habla y le dice y uno no ve, uno no quiere escuchar porque uno está metido en eso. Pero cuando le llega lo que le llega es cuando se da cuenta. Y eso fue lo que le pasó a esta personita. Yo que te lo digo. ¿Cuál es la trama? Claro, lógicamente, no es para menos la tristeza total que tiene esa persona. Mira, y es una tristeza que va de afuera hacia adentro. Es algo que no, ¿cómo digo? Ni siquiera la quiere o no le gustaría demostrarla, esa gran tristeza que tiene por dentro, pero es una gran tristeza de derrota total. No te creas, esta persona estaba creyendo quizás a lo mejor que a lo mejor se había ganado el loto, que se había ganado la lotería con esta persona, ¿verdad? Y ahora que mira, resulta, mira lo que le acaba de pasar, o lo que le puede estar pasando o le va a pasar. Así que yo te digo, solamente espera estas noticias, tendrás noticias, esa persona te va a llamar y esa persona, vamos a decirlo así, también tú tienes mucho, mucho que pensar acá. Vamos pues, mira qué tristeza tiene esa persona, cómo carga esa tristeza. En verdad es alguien que está ya tomando una gran decisión. Si es cierto que esta persona, por ley divina, yo diría que tendría que regresar esta persona. Fíjate, qué barbaridad con esto. Qué barbaridad. Lo que es del cura va para la iglesia, mi querido colectivo. Oye, ¿sabes una cosa? Lo que es para ti es para ti. Así se haya ido, así haya cruzado mares, así haya haya subido montañas, así se haya ido en un cohete para la luna, así haya pagado unos cuantos churupos para irse a otro planeta. Esa persona, si tiene que regresar, regresará. Y eso es lo que me está diciendo aquí el tarot, que esta persona, a pesar de los pesares, regresará, porque la ley divina es la ley divina. Ya está pagando su condena con esa traición que le hicieron, pero ahora esta persona regresa.
y ya lo tiene decidido. Mira, lo ha pensado y como dice aquí, hay mucho que pensar. Esa persona lo está pensando mucho. Y aquí se está viendo a que la reina de, de oros, como decir, todavía no está materializando nada, no ha podido materializar nada. Pero mira, y si te cuento lo bonito de esta lectura es que quien está en el centro de todo esto, quien está mandando aquí en esta lectura, es nada más y nada menos que el ermitaño. ¿Eso qué significa? Te lo digo en dos platos rapidito y yo sé que ya tú lo sabes porque yo lo he dicho más de una vez. Esta persona lo que pasa es que ahora va a regresar pero con mucha seriedad. Esta persona aprendió esa lección y ahora se da cuenta que verdaderamente tú no hubieses sido nunca capaz de hacerle lo que esa otra persona le hizo. Esta persona se fue así como está aquí, como esto. Se fue así. Mira, se fue con los ojos vendados acá. Una persona que se fue con los ojos vendados, ¿no? Y resulta que ahora a la mitad del camino se le cayó la venda cuando se dio cuenta de lo que le estaban haciendo. ¿Entiendes? O sea que esta otra persona con quien se fue, verdaderamente quizás no tenía ese gran amor que esa persona creía que podía tener. Y se le cayó la venda, se decepcionó, se desencantó, eh, cayó de bruces, cayó así para atrás como condorito. Es una persona que verdaderamente ahora lo está entendiendo, lo está viendo. Pero hay una gran decisión. Y sí que te lo digo, también te digo algo. Esta persona ahora está mirándote como te tiene que mirar, como siempre te tuvo que haber mirado, con ojos de grandeza, con ojos de respeto, con ojos de dignidad. Y eso es lo que tú le demostraste todo el tiempo. Y ahora esta persona está añorando tanto esa manera tuya de ser. Una persona que quiere definitivamente, y mira cómo le salen cartas de arcanos mayores, mira todas las cartas de arcanos mayores que salieron, qué barbaridad, me quedo sorprendida con la cantidad de arcanos. Es una persona que definitivamente, una persona aquí, voy a poner esta carta aquí para que se vea mejor, este es el corte. Esta es una persona que definitivamente no se siente bien donde está. Aquí lo estamos viendo. Es una persona que está pasando roya, como decir no más, por esa traición que le hicieron. Pero mira ahora para un futuro a largo plazo, mira cómo está todo. Una persona que quiere, como decir, arriesgarse de nuevo a la relación contigo. Una persona que de verdad, en el fondo, con tantas comparaciones que está teniendo, y por eso te digo, no es que me alegre que le haya pasado esto, pero tenía que suceder para que se diera cuenta realmente a quién tenía a su lado. Y ahora sí, mira, en el centro, esta persona está viniendo, como decir, con todos los hierros, sin ningún tipo de restricciones. Está viniendo con toda la seguridad del mundo, sabiendo que de verdad sí es para acá que tiene que venir. Y sí, el juicio ya se lo estaba diciendo. Desde hace rato el juicio le estaba diciendo que tenía que volver, que tenía que buscar la manera de un regreso, que ya de verdad, si no le quieres perdonar, pues ni modo. Nadie puede ponerse en tus zapatos y por eso dicen hay mucho que pensar. ¿Te recuerdas que aquí sale la carta de que hay mucho que pensar? Porque a lo mejor sí, tú dirás, no, yo no quiero seguir en esto, ya está bueno, ya se me hizo como muy pesado esto, ya no quiero más, ya yo salí de esto. Pero otros de ustedes dirán, bueno, sí, vamos a darle la oportunidad pues a esta persona otra vez. Y te lo digo, aquí está saliendo, lo puedes tener por seguro. Esta persona viene con toda la seriedad porque se dio cuenta de lo que significa una traición. Le dieron, como se dice, en la madre, le dieron a esta persona. Así que ahí te voy dejando. Viene con intenciones, por cierto, en corte de carta, con intenciones de hablarte de amor de nuevo. Que tú le quieras aceptar o no, ya eso será tu decisión. Aquí se está viendo la persona llegando con copas otra vez a que se las llenes y vamos a ver pues más adelante qué otra cosa nos pueden decir. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado colectivo, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.